a hablar de una cita que se ha celebrado durante las últimas semanas en Egipto, la Cumbre del Clima, ese encuentro entre los principales líderes mundiales para abordar soluciones al cambio climático. Este año se ha celebrado en ese país que decimos, en Egipto, y allí ha tenido ocasión de participar nuestra siguiente invitada. Ella es Lara Padillas, canaria, tiene 20 años y forma parte del grupo asesor de UNICEF. Buenos días, Lara. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal la experiencia? Pues toda una experiencia, la verdad. Ha sido todo impresionante. Las dimensiones que tiene toda la COP27 y la capacidad de unión que tiene la gente en estos espacios, la verdad. Reivindica sobre todo un rol más activo de la juventud en este tipo de decisiones. ¿De qué manera concreta? Totalmente. ¿De qué manera? Pues a ver, pienso que la gente joven tenemos muchas cosas que decir, sobre todo en cuanto al cambio climático, ya que al fin y al cabo somos nosotros los que nos vamos a quedar, ¿no?, con el mundo que quede. Entonces creo que aparte de que se ha visto en esta COP que ha habido muchas delegaciones jóvenes que han estado en eventos, en diferentes pabellones y todo, lo cual ya es un gran avance porque al menos tenemos el altavoz para poder expresar nuestras opiniones y todo, pero sí que pedimos también un poco estar dentro de las negociaciones que se están haciendo con nuestro futuro, ¿no? Y poder tener ahí un poco de voz y de voto en cuanto a lo que nos afecta directamente. Es una cita que prácticamente hemos podido seguir en directo, que las nuevas tecnologías contribuyen a facilitar el acceso a la información. Sin embargo, tú no estás del todo de acuerdo. ¿Crees que todavía hay ciertas trabas, ¿no?, para poder llegar a ella? Sí, bueno, yo cuando decía en la universidad o a amigos y todo que me iba a la COP, mucha gente no sabía ni qué era. Y me parece como muy fuerte porque es eso, tenemos muchas tecnologías y aún la información no es del todo accesible. Y ya no solo en cuanto a lo que viene a ser información sobre la COP, sino en general contra el cambio climático, hay mucha gente que todavía no tiene ese acceso. Y sí que reivindicamos un poco, sobre todo con la infancia, que tengamos ese acceso, que los niños, las niñas, los jóvenes se puedan informar si quieren, porque al final sabemos que hay un problema con el medio ambiente. Entonces, dejemos que incluso los más pequeños se puedan informar, poder hacer las cosas con un vocabulario más accesible. Yo creo que hasta los más adultos les cuesta incluso leer el vocabulario de muchas leyes o de mucha información que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, creo que aún falta un poco de que llegue a todo el mundo esta información. Ujú. Digamos que el acuerdo obtenido finalmente en esta cumbre de este año no retrocede con respecto al de Glasgow del año pasado, pero tampoco avanza demasiado. ¿Qué opinas tú de los acuerdos a los que se ha llegado? Sí, teníamos un poco de miedo que no se avanzara todo lo que queríamos, se ha avanzado, pero sí que es verdad que hay un punto muy importante, que es el hecho de que se ha hecho mucho hincapié con el tema de ayudar a las zonas más vulnerables, Ujú. espero que también a las infancias más vulnerables, y eso, dentro de lo que cabe, nos da como el apoyo para seguir luchando con esta causa, ¿no? Sí que es verdad que nos hubiera gustado un poco más que hubiera más implicación con el tema de combustibles, pero bueno, tenemos esto de que se ha destinado bastante a las pérdidas y los daños y las zonas más vulnerables, lo cual era algo que también reivindicábamos y que por esa parte estamos un poco contentos, aunque con la sensación de que hay que seguir luchando. ¿Es suficiente ese fondo que se ha acordado poner en marcha para compensar a los países que más se están viendo afectados por ese cambio climático, además sin ser protagonistas o sin ser causantes del mismo? ¿Crees que esa cuestión que va, según la ONU, a llevar a migraciones masivas para huir de hambrunas, de escasez de agua, de lluvias torrenciales, cómo puede revertirse esa realidad? ¿Crees que, por ejemplo, ese fondo es suficiente? Me parece un gran avance, principalmente en lo que con los acuerdos que se habían hecho antes se contemplaba, pero no se había hecho como un gran avance en este sentido, y pienso que al menos en esta COP se ha conseguido avanzar. Sí que pienso que hay que seguir avanzando durante lo que queda de año y no esperar a la siguiente COP para seguir avanzando en este sentido. ¿Qué opinas del lugar elegido este año? En un país, una ciudad llena de establecimientos hoteleros, con piscinas, con campos de golf. No sé si es un tanto incongruente. Sí, siempre nos parece un poco controversial, pero el hecho de que estemos en un país como Egipto, reivindicando lo que estamos reivindicando y como gente joven además, creo que ya de por sí es una gran lucha de
tener la valentía de ponernos en este país y decir, mira, me parece mal esto, esto y esto, y me parece incongruente esto y esto y esto. Y me parece ya una gran lucha por nuestra parte. Tu intervención además no estuvo carente de algunas críticas a la organización de esta cita de este año. La verdad sí, porque salías fuera de los edificios y hacía a lo mejor 25 grados y luego entrabas y estabas a 20 y te daba un frío que es que lo comentamos desde que llegamos, ¿no? Entonces son estas pequeñas incoherencias que me parece importante decirlas estando allí y que realmente con el altavoz que nos dan me pareció súper importante. Y también, bueno, también comenté el tema de que se servían muchas carnes rojas, cuando para mí el tema de la justicia climática es evitar consumir de industrias masivas, ¿no? Entonces, me parece muy importante que en países como estos y en espacios como la COP se reivindiquen estas cosas de las pequeñas controversialidades que puedan haber, controversias. Alrededor de esta cita, en distintas partes del mundo, sobre todo de Europa, surgieron movimientos de protesta que tuvieron una cara muy llamativa, muy visible, por ejemplo, con activistas tirando líquidos, tirando pinturas contra obras de arte. ¿Qué opinas de ese tipo de gestos para, digamos, reivindicar cuestiones relativas al cambio climático? A ver, el tema de los museos también parece un poco controversial, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que entiendo el punto de vista, ¿no? de la gente que lo está haciendo, de vamos a llamar la atención de si no hacemos nada ahora, el planeta se va a acabar y da igual que tengamos estos cuadros en los museos porque nos va a dar igual, porque no va a haber planeta, ¿no? Entonces lo entiendo, no lo comparto porque pienso que al final si nos cargamos el arte y la cultura antes del planeta, pues al final no tiene sentido, ¿no? Y pienso que también hay otros espacios en los que se puede reivindicar que se hagan cosas en cuanto al cambio climático que no sea cargándonos la cultura, ¿no? Antes de finalizar me gustaría hacerte una última pregunta y es relativa a la moda, porque la gente joven pues está entre quienes más consumen la denominada moda rápida, que al final pues tiene un común denominador, que es por ejemplo la utilización de productos contaminantes, también el hecho de trasladarlos de un sitio a otro del mundo produce emisiones importantes de gases de efecto invernadero. ¿Qué opinión te merece esta cuestión? Bueno, creo que tanto esto involucra tanto gente joven como gente adulta. Sí que es verdad que al menos a mi alrededor veo gente joven bastante implicada con el tema de no consumir tanto de industrias, de tiendas, sino ir más a la moda sostenible. Sí que he visto mucho cambio en este sentido, al menos en mi alrededor y con los jóvenes con los que he ido hablando, con los grupos de UNICEF España, los grupos de participación, sí que veo bastante gente joven implicada con esto. Entonces, ahora creo que nos toca a todos hacer ese esfuerzo de dejar de consumir un poco tantas industrias y ir un poco a lo sostenible, ¿no? Pues Lara Padilla, miembro del grupo asesor de UNICEF, recientemente llegada de Egipto, de participar en esa COP23. Gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias y por habernos contado tu experiencia. A ustedes, muchas gracias. Buenos días.